Hola a todos, ¿qué tal? Vamos a ver un ejercicio de cálculo de índices de precios e inflación. En este caso nos hablan de una muchacha que se llama Julia y es jugadora de pádel y que para poder jugar necesita adquirir pues, una serie de bienes, que son todos estos que vemos aquí en la siguiente tabla. Julia necesita comprar unas palas, botes de pelota, suscribirse a un club de pádel, comprar ropa y calzado para poder desarrollar este deporte y asistir a una serie de sesiones de fisioterapia con el fisio para poder mantenerse en forma. Vemos que en la tabla nos dan información de las cantidades de cada uno de esos bienes que Julia va a adquirir y de los precios tanto para el año X0 como para el año X1, el precio de los bienes, el precio que cuesta cada uno de esos bienes que Julia, como decimos anteriormente, necesita para poder desarrollar su deporte, su actividad de jugadora de pádel. Bien, nos preguntan que calculemos en primer lugar el índice de precios de cada uno de esos años, del 2000X0 y del 2000X1, y posteriormente en el apartado B que calculemos cuál ha sido la inflación del periodo en cuestión, del periodo 2000X0 y 2000X1. Para calcular el índice de precios en el apartado A, el índice de precios de cada uno de esos periodos, del periodo 2000X0 y 2000X1, lo que hacemos es calcular el gasto total realizado por Julia, en este caso, tanto en el año 2000X0 como en el año 2000X1. El cálculo del gasto del año 2000X0, una vez que lo tengamos, le vamos a asignar el valor 100, el valor de base 100, porque vamos a considerar el año X0 como el año base, el año inicial, para poder después realizar el resto de cálculos. Y posteriormente calcularemos el gasto realizado por Julia en el año X1. Para eso nos basamos en la información que tenemos de la tabla anterior, que si vemos aquí reflejada en esta tabla del apartado A es exactamente la misma, pero tan solo hemos añadido una columna, que es la columna del gasto para el año 2000X0 y gasto para el año 2000X1. De esa forma, multiplicando la cantidad y el precio de cada uno de los años, obtendremos el gasto, como digo, del año X0 y el gasto, como digo, del año X1. Así, multiplicando 1 por 200, que es el precio de las palas en el año 2000X0, obtenemos el gasto que ha tenido en palas en ese año. 50 botes de pelota por 5 euros cada bote son 250 euros de gastos de botes de pelota para el año X0. La suscripción del club por 300 euros, son 300 euros de suscripción del club. 2 unidades de ropa y calzado por 80 euros son 160 euros en ropa y calzado, ha sido el gasto del año X0 para Julia. Y 12 sesiones de fisioterapia a 20 euros cada una, se supone que ha ido una vez al mes, 12 meses, pues son 240 euros en gastos en fisioterapia en el año X0. Sumando toda esta columna de gastos del año X0, obtenemos que el gasto total de Julia en ese año fue de 1.150 euros. Y como decía al comienzo, a ese año le vamos a asignar el valor 100 en el índice de precios porque consideramos como año base, como año inicial, el año X0. Lo mismo hacemos para el año X1 multiplicando las cantidades, pero en este caso por los precios del año X1. Así tenemos que el gasto en palas ha sido de 1 por 220 euros, 220 euros de gasto en palas para el año X1, 50 unidades de pelota por 5,50, 275 euros de gasto, una suscripción del club por 300 euros, perdón que está aquí, son 300 euros de gasto para el año X1. 2 unidades de calzado por 90 euros, son 180 euros en gasto de ropa y calzado para el año X1. Y 12 sesiones de fisioterapia a 25 euros la sesión, 300 euros en gastos en fisio. Los gastos totales de Julia para el año X1 será la suma de todas estas cantidades que acabamos de calcular, y así llegamos a la conclusión de que el gasto de Julia ha sido en el año 2000X1 de 1.275 euros. Para calcular el índice de precios del año X1, lo único que tenemos que hacer es calcularlo por proporcionalidad directa, es decir, a través de una regla de 3. Si
1.150 euros fue el gasto de Julia en el año X0 y le habíamos asignado el valor 100, el valor del año base, 1.275 euros, que es el gasto de Julia en el año X1, X. Así, de esa forma, haciendo esta sencilla regla de 3, llegamos a la conclusión de que el índice de precios ha sido para el año X1 de 110,87 euros. En el apartado B nos preguntan que calculemos la inflación, cuál ha sido la inflación, la subida generalizada y continuada de los precios para el periodo 2000X0 y 2000X1. Sabemos que la inflación de un periodo no es más que una variación porcentual de los índices de precios. Como el índice de precios lo tenemos ya para ese periodo, 100 para el año X0 y 110,87 para el año X1, lo único que tenemos que hacer es calcular esa variación de precios. ¿Cómo se calcula la variación de precios? Pues restando al índice de precios del año X1 el índice de precios del año X0, dividiéndolo por el índice de precios del año X0 y multiplicándolo por 100, porque acordaros que la inflación es una variación porcentual. Si sustituimos índice de precios del año X1, 110,87, acordaros que ese valor viene del apartado A, menos 100, índice de precios del año X0, otro valor que proviene de la tabla que hemos calculado en el apartado A, dividido entre el índice de precios del año X0, que es 100, y multiplicado por 100, nos sale que la inflación para el periodo 2000X0-2000X1, la inflación de este periodo ha sido del 10,87%. Por tanto, se puede decir que los precios han variado un 10,87%, teniendo en cuenta el peso sobre la cesta de consumo total que tiene cada uno de los bienes consumidos por esta jugadora de pádel.